Sí, Sí, Alejandra Alejandra Acevedo Acevedo estaría está lista. lista para que conversemos con ella y podamos tener esta conversación. ¿Por qué? Porque vamos a conversar con Alejandra Acevedo, eh, porque ha hablado mucho, ¿no es cierto? Ha habido mucho sobre lo que pasa con los evangélicos en la franja. Alejandra Acevedo es vocera de los evangélicos por el apruebo, que son los otros evangélicos que también están en la franja, pero que no llamaron tanto la atención como este señor que estaba por el rechazo e invocó a Satán en la franja. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida. Hola, muchas gracias Ale y Daniel, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para hacer defensa también de nuestra postura y compartir y conversar con ustedes pacíficamente y tranquilamente, por supuesto. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Qué bueno tener a una vocera acá también. Primero, preguntarte, el mundo evangélico es un mundo es un mundo Diverso. diverso también, ¿no? Me imagino que finalmente están todas las posturas, ¿no? Sí, efectivamente, desde nuestra formación, la Iglesia Evangélica es diversa, tiene un sinfín de denominaciones, agrupaciones, diríamos más bien que somos un movimiento. Pero se quedaron Alejandra, pegados así que los por dos, eso favor. fue lo más loco. Siento. Daniel y Alejandra, Ah, los dos se quedaron. quizás estamos en el mismo sector. PTR. Alecilla, estabas tú contestando lo que tiene que ver con la diversidad de mundos que se encuentran en quienes pertenecen Sí. a las distintas iglesias evangélicas además, porque son diferentes, ¿no? Exacto, eso les comentaba, que la iglesia evangélica es muy diversa y confluyen muchas denominaciones en donde atribuirse la voz de todos los evangélicos es un profundo error. Y ellos lo saben perfectamente, sí. Es más que nada una intención totalitaria de imponer una idea y de secuestrar un voto de un pueblo evangélico que es numeroso, fíjate, somos 18% aproximadamente 3 millones, por lo tanto aquí vemos Harta una gente. intención política de la UDI de secuestrar esta idea de los evangélicos y lamentablemente los evangélicos, nuestros hermanos, se prestan para eso de defender una postura y no defender la palabra de Dios, sino que una idea política. Y eso es muy, muy reprochable. Claro, Ay, llamó mucho la atención este señor que apareció, ¿no es cierto?, hablando sobre Satán, ¿verdad? Y haciendo... ¿Te parece que ese es un discurso de odio a ti? ¿Qué te pareció verlo, digamos? Mira, muy fuerte, muy fuerte. Nosotros al interior del mundo de evangélico, este lenguaje violento, agresivo, para nosotros es pan de cada día. A mí me dicen de todo tipo de insultos diariamente desde el estallido social en adelante. Verlo en pantalla, en televisión abierta, me dio mucha vergüenza porque nos muestran a la ciudadanía un Dios castigador, un Dios opresor, un Dios que te envía al infierno, y no es así el Dios en el cual nosotros creemos, es un Dios que te invita, que te acoge, que te ayuda a seguir adelante. Entonces, este es claramente un discurso de odio que no compartimos. E instrumentalizar a todos los evangélicos con una determinada opción. Así como otras religiones, ¿no es cierto? Hay libertad de culto, por cierto, cada uno puede elegir en qué creer o no creer exactamente, pero claro, es complejo que haya un sector de una iglesia que se quiera atribuir saber por lo que quieren votar todos sus feligreses, por decirlo de alguna manera. Voy a leer un poco, dice, 13 de septiembre de 1973, edificio Diego Portales. El padre Ricardo Ramírez Loaus, supervisor de la Iglesia de Dios, se instala en un palco bajo la atenta mirada de las cámaras y la Junta Militar. Comienza a leer una declaración. El pueblo evangélico no puede guardar silencio ante la orquestada acción del marxismo internacional contra nuestra patria. La conciencia y sensibilidad moral de la Iglesia evangélica han sido golpeadas por la infamia cometida en el seno de las Naciones Unidas al calumniar vilmente a nuestro gobierno como carente de los más mínimos principios de derechos humanos, presentándose testimonios que no fueron ni siquiera aprobados. El comunicado completo lo recoge un libro titulado La posición evangélica, donde entregan un apoyo
incondicional a la dictadura que en ese momento enfrenta al país. Está firmado por varias iglesias evangélicas más grandes como la Pentecostal, Siervo de Dios, Evangélica Pentecostal y la Iglesia Metodista Pentecostal, que hasta hace poco la presidía el ex obispo Eduardo Durán, quien fue expulsado de su cargo por corrupción. Su hijo Eduardo Durán Salinas es diputado RN por el Distrito 13. Ahora los evangélicos vuelven a estar en el primer plano de la polémica tras aparecer en la franja electoral del rechazo. El pastor Kevin Valenzuela, representando a la agrupación Evangélicos por el Rechazo, argumentó que votar por el apruebo es votar por Satanás y que durante el estallido social, octubre estuvo cargado de un sentimiento de homicidio. ¿Tenemos a Alejandra en el teléfono entonces? Sí, que Alejandra. Sí, no sé qué pasó con el internet, pero bueno, algo pasó con nuestro sistema, no es tuyo porque tampoco está Daniel. Así que estamos las dos solitas ahora. ¿Qué? Qué bueno tenerte al teléfono. Estaba leyendo yo que, claro, en algún momento la Iglesia Pentecostal, el año 1973, apoyó la dictadura. Pero esa es una iglesia de las tantas iglesias evangélicas que hay en nuestro país. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay? No podríamos decir un número. Imagínate. Tenemos un sinfín de denominaciones, de iglesias, obedecen a distintos obispos, a diferentes pastores. No es una estructura jerárquica la iglesia evangélica como la iglesia católica. Por lo tanto, existen miles de iglesias en el país. Explícanos un poco. ¿Cómo es la iglesia evangélica? Porque, claro, la católica en general en Chile, que fue un país muy católico, ya estamos un poquito más entrando en otras iglesias y también hay harto agnóstico, en fin. ¿Cómo es la estructura de la iglesia evangélica? Porque no es, como tú dices, vertical. No hay una cabeza mundial ni hay una cabeza nacional. No hay un obispo nacional, no hay un papa mundial. Hay muchas iglesias, ¿no? Sí, es más bien un movimiento donde hay muchas corporaciones, iglesias, denominaciones, cada una obedece a una figura central y esta figura es el pastor local. Ya. Algunas se agrupan con un obispo en común, pero no tenemos una cabeza central, sino que somos muchas denominaciones donde la figura del pastor local es súper relevante. Y esto aquí también entra hoy en discusión con el tema político. Perfecto. Mira qué interesante. O sea que es más bien distinto. Personalista, perdona que sea un poco... Buena pregunta. Lo apure un claro. poco, pero es un poquito personalista porque ¿qué pasa si ese pastor se muere? Si ese pastor depende de la corporación, depende de los estatutos de la corporación, en algunas otras lo hereda el hijo o los hijos, y en otras lo elige un directorio al próximo sucesor. Pero depende de cada iglesia. Claro. Por eso hay tantas que son como familias. Los Vázquez, por ejemplo, yo me acuerdo que tenían, no me refiero al grupo de música, sino que me acuerdo de Sarita Vázquez y su familia, que eran todos pertenecientes a un mismo sector, y su papá, si no me equivoco, había sido... Claro, pero en la catedral JBH tienen estatutos y hay un directorio que elige al próximo obispo. La catedral JBH, perfecto. ¿Los más grandes cuáles son en Chile, los más grandes? No son los luteranos ni los anglicanos, son los pentecostales son el mayor, los más numerosos. Mira. Los más numerosos, sí. Pero a cada uno con su propio pastor. Entonces cada uno también le pone énfasis en cosas distintas. En unas cosas y otras no. Claro. Claro, y aquí apunta un poco la importancia de profesionalizar esta labor social que cumple el pastor, porque si él no tiene un estudio teológico, muchas veces responde a su propia ideología, a su propia experiencia de vida, donde algunos, no sé, pues tienen muchos sentimientos contra el marxismo, otros son más de corte social. Entonces, si no lo llevamos a la luz de la escritura con un estudio teológico serio, disparan para cualquier parte. Y eso es aquí hoy el problema que tenemos frente a la franja política, por ejemplo. Porque vemos una figura, un joven que sale hablando, disparando por todas partes, no sabemos si él está asesorado por un pastor, por una figura espiritual que lo guíe, que lo mida.
Entonces, por eso te mencionaba, a los dos les mencionaba al principio que la figura del pastor local es súper importante y muchos de sus fieles siguen lo que dice el pastor, lo cual está bien porque tenemos nosotros un sentido, digamos, como de obediencia a la autoridad y respetamos, pero nunca dejamos de pasar a llevar, digamos, nuestra libertad de conciencia. Claro. Sobre todo en orden político, porque mi pastor me puede dar un consejo de cómo solucionar un problema de mi vida, cómo acercarme a Dios, pero no me puede dar un consejo de cómo yo puedo votar, cómo yo quiero votar. Entonces ahí entran los temas teológicos y que hace falta que se profesionalice esta labor social que cumplen los pastores. Mira, qué interesante, perdona que estaba leyendo en nuestro reportaje, porque en general uno piensa que la bancada, cuando habla de la bancada evangélica, por ejemplo, que está en el Congreso, se refiere a personas que más bien están ligadas a la derecha, como Iván Moreira, ¿no es cierto?, Leonidas Romero, Eduardo Durán, Francesca Muñoz. Sin embargo, no se habla tanto de que en el Frente Amplio, en Revolución Democrática, específicamente Pablo Vidal es hijo de un famoso pastor evangélico que se llama Luis Vidal. O sea, también hay personas de izquierda que pertenecen a iglesias evangélicas. Eso quería como dejarlo súper en claro, Alejandra. Claro, por supuesto. Al interior de nuestras iglesias existen hermanos de tendencia política izquierda y de tendencia política derecha. Pero lo que hay que dejar muy, muy firme es que la iglesia no es de ningún sector político. Los militantes al interior, los hermanos, la membresía, pueden tener su opinión política como quieran, pero la iglesia se mantiene intacta, alejada de esta discusión política. Sí. Y es aquí donde se mezclaron en la franja el rechazo. Sí, a mí lo que me pasa, Alejandra, es que yo soy católico, apostólico y romano. Y cuando tú nombraste a un Dios acompañador, un Dios que quiere, me identifiqué igual que tú. El Dios católico antiguo, la visión del Dios católico antiguo, era también un Dios castigador, un Dios de los pecados, un Dios de la moral, que se metía en la cama de las familias, digamos, de las parejas, y es también un aprovechamiento de la Iglesia Católica muchos años como para controlar, etcétera, etcétera. Pero la visión hoy día es un Dios amoroso, un Dios querendón, un Dios que te acompaña, te apaña, que también es la que tú mencionaste. Entonces yo me siento muy representado por eso. Y por lo mismo puedo decir que dentro de la Iglesia Católica también hay posturas de izquierda y posturas de derecha. O sea, la política acompaña también, y no hay por qué excluirla, ojo, pero por ejemplo, la democracia cristiana nació a partir de las encíclicas papales, la Rerum Novarum, la Labor in Exercem, encíclicas papales, y de ahí nació la democracia cristiana, de ahí se escindió de los conservadores por allá por el año 40 creo que fue. Entonces, o 50, no me acuerdo. Entonces, pues claro, pueden hacer, pero tú no puedes decirle a alguien que profesa tu religión. Yo no le puedo decir a un católico, si tú votas por el rechazo, te vas a ir al infierno, porque si Jesús viniera a la tierra, votaría la prueba. No puedo decirle eso. Y por eso te entiendo plenamente. Sí, eso es súper atendible. Lo que sí, Alejandra, ¿qué piensas de lo que pasa también en otros países con los evangélicos, como estas vinculaciones que tienen con Trump, con Bolsonaro también? ¿Qué piensas de eso tú? Mira, lo importante es que la iglesia evangélica se mantenga, como toda iglesia evangélica, alejada de los escándalos políticos, de los escándalos privados de Trump, de Bolsonaro, y que se mantenga con una postura de apertura, por supuesto, de acoger a las personas, pero no involucrándose en esta materia política tan partidista. La influencia que tenemos de Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en la lucha pro vida, ha sido importante en el país. También hemos visto en Brasil como algunos pastores son nombrados ministros, claro. Lo cual no quita que no tengan la preparación. Pero muchas veces cuando llevamos a personas tan sesgadas, digamos, con un discurso fundamentalista de la religión, más bien divide que acoge, sobre todo si vemos discursos tan violentos y que nos mandan al infierno si tú piensas de una manera diferente.
Entonces, si nosotros mantenemos la cordura, digamos, nos medimos en nuestro lenguaje, por supuesto que la Iglesia Evangélica o los miembros de la Iglesia Evangélica pueden tener una postura que se acerque al rechazo o una postura que se acerque al apruebo. Eso están en su libertad de hacerlo. Pero el asunto que hoy se está viendo en la Iglesia es que están intentando convencer a nuestros hermanos a través de los miedos y los temores, a través de decirnos que nosotros tenemos que transar entre nuestros valores o un mejor país. ¿Por qué digo esto? Porque nos dicen, si tú votas a prueba, la libertad de conciencia, la libertad de la religión se va a terminar, va a comenzar el apocalipsis. Claro. Entonces nos tienen sumidos en el miedo porque, por supuesto, nuestra libertad de culto es algo precioso y que está en la esencia de nosotros como manifestantes de este credo religioso. Entonces, si le mostramos a los cristianos que tienen que elegir prácticamente que entre su fe y un país más democrático, un país más justo, un país que vela más por el débil, por supuesto que los cristianos se van a ver constreñidos a votar en libertad. Entonces, no necesitamos mentirle a nuestros hermanos, engañarlos, hacerle esta campaña del terror, de que, por ejemplo, si tú votas que se van a acabar las iglesias. Claro, eso dice si tú uno. votas, Sí. sí, pues si tú votas a prueba, se va a acabar el derecho a la vida, la familia ya no va a ser el núcleo de la sociedad. Y siempre enfocando como si la Constitución solamente hablara de estos temas y poniendo al cristiano entre la espada y la pared, haciéndolo elegir. ¿Tú quieres más justicia? Ok, pero tienes que renunciar a tus valores. No, no es así. Seguimos manteniéndonos con nuestros mismos principios, así como respetamos al que piensa diferente, pero a la vez quiero un mejor país, a la vez quiero una nueva Constitución. Porque esto es lo que estamos hablando, no estamos decidiendo si creemos o no creemos en Dios. Estamos decidiendo si queremos o no sentarnos a conversar sobre una nueva Constitución. Entonces, mezclar los temas, mezclar los versículos bíblicos, hacer campaña del miedo para secuestrar el voto político de los evangélicos, asociarlo con un sector de la extrema derecha que nos manda al infierno a los demás que pensamos diferente, no solo insulta a los cristianos que pensamos diferente, sino que a todos los ciudadanos del país que en su legítima opción quieren ir por el apruebo. Entonces es muy lamentable. Entiendo que vayan por el apruebo y que además quieran llevar las ideas también dentro de sus ideas dentro de una nueva constitución. Ahí yo quiero saber un poco cuál es la postura de los evangélicos por el apruebo con ciertos temas que tienen que ver con derechos, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, el feminismo, las disidencias sexuales, el aborto. ¿Qué piensan sobre eso? Mira, son temas súper delicados al interior de todos los miembros de la Iglesia. Son temas sensibles que se deben tocar con cuidado y también se deben contextualizar en la realidad legislativa del país. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que, bajo el amparo de esta Constitución, ya tenemos la ley de la interrupción del embarazo bajo las 3 causales. Sí. Por lo tanto, en la nueva Constitución no se podrán derogar leyes y lo más probable es que la lucha de los pañuelos verdes contra los celestes seguirá, digamos, y no depende del nuevo marco constitucional, sino que está en el debate hoy, bajo esta Constitución. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la ley de identidad de género. Ya es ley de la República, permitida o declarada constitucional bajo esta Constitución que cierto sector evangélico dice defender tanto porque se acerca casi como que a los 10 mandamientos, como que a las tablas de la ley. Elevan esta figura constitucional de este libro que más bien nos divide como chilenos, la elevan casi como a una calidad de santa. Entonces, nosotros miramos a las disidencias sexuales, a las minorías, a los ateos, a todos, digamos, con respeto, y tenemos que ser capaces de convivir en el mismo país, bajo la misma, que sería volver a escribir las bases de nuestra Constitución. Por lo tanto, los miramos con respeto. Nosotros mismos fuimos minorías religiosas, todavía lo somos. Por lo tanto, entendemos, independiente de lo que yo, bajo mi religión, bajo mi credo religioso, crea o no crea, si es pecado o no es pecado, si lo condeno o no lo condeno, pero eso queda dentro de mi fuero privado, de mi fuero interno.
como cristianos a la sociedad tenemos que mostrarnos, como decía Daniel, como un Dios que acoge, que acompaña y que respeta. Y que como estamos hablando de la Constitución, no estamos hablando de escribir una nueva Biblia, sino que estamos hablando de escribir las nuevas bases en una casa común donde todos quepamos, todas y todos, necesitamos escribirlas bajo los parámetros del amor, el respeto, el diálogo, la democracia, por supuesto, y la paz. Por lo tanto, en ese orden de cosas es que nos tenemos que contextualizar en que esta Constitución, ya tenemos aprobadas estas cosas, lo más probable es que sea una lucha cultural que vaya siempre de la mano, pero no podemos enfocar como que en la nueva Constitución está el mal, está el diablo, está todo aquello que este sector evangélico reprocha, porque con esta Constitución ya está. Perfecto. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia. Alejandra, nos quedó claro la postura de los evangélicos por el apruebo también. Un abrazo muy grande para ti. Muchas gracias Alejandra, por estar esta mañana con nosotros, conmigo y con Daniel aquí. Muchas gracias, Alejandra. Y muy con la radio, con todos los auditores de Radio Sach y de nuestras redes